Un cordial saludo, profesora Maylin. A continuación presentaremos una herramienta diseñada por Microsoft, llamada Microsoft Project, que no es más que un software de administración de proyectos desarrollados y vendidos por Microsoft. La primera versión del programa fue lanzada para el sistema operativo DOS, por una compañía que trabajaba para Microsoft. La primera versión para Windows fue lanzada en 1990 y fue llamada versión 1 para Windows. Un tanto interesante es que la primera versión para DOS introdujo el concepto de líneas de dependencia entre tareas en la gráfica de Gantt, aunque este software ha sido etiquetado como miembro de la familia Microsoft Office. Hasta el momento no ha sido incluido en ninguna de las ediciones de Office. Está disponible en dos versiones, estándar y profesional. Aquí una breve definición de Microsoft Project. Como antes mencionado, es un software de administración de proyectos diseñados, desarrollados y comercializados por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuestos y analizar cargas de trabajo. El software Microsoft Project se encuentra en todas sus versiones. La versión 2016 es la más reciente, a junio de 2017. A continuación, algunas de las ventajas y desventajas de esta herramienta. Sus ventajas son: seguimiento del origen de las incidencias, ver la repercusión de un cambio, experimentación con un escenario hipotético, facilidad del control de las finanzas, seguimiento y análisis flexibles de los proyectos, aprovechamiento de los gráficos y los diagramas. Puede cambiar el color de fondos de las celdas o las filas con respaldo del fondo de celdas. Uso de las vistas mejoradas. Sus desventajas son que solo funciona en plataformas de Windows, no de freeware. El 80% de los usuarios de MC Project usa el 20% de sus numerosas opciones. Y no se puede medir la productividad de las máquinas y las personas, tampoco el rendimiento de alto costo e inversión. Otro punto a presentar son los usos de este software. Es una herramienta de trabajo para administradores y jefes de proyectos, utilizadas para organizar y seguir las tareas de forma eficaz, para evitar así los retrasos y no salirse del presupuesto previsto. Básicamente, crea programas y sigue su proceso, además de calcular costos. Se puede complementar con elementos de Microsoft Excel. Existen muchos tipos de herramientas dentro de este software, de forma que el análisis de los datos es mucho más sencillo. A continuación, se definirá algunos de estos, como ruta crítica, diagrama de Gantt, sobrecarga de recursos, resumen del proyecto, cálculo de costos y control del proyecto. La ruta crítica se realiza una vez que todos los datos están ingresados. De esta forma se obtienen datos relevantes, como los tiempos de inicio, término, más cercanos y más lejanos de cada actividad o holgura. Diagrama de Gantt. Se muestra por default. Esta gráfica ilustra la programación de actividades en forma de calendario, en el que el eje horizontal representa el tiempo y el vertical las actividades. Se señalan con barras los tiempos de inicio y término de la actividad, su duración y su secuencia. Sobrecarga de recursos. Significa que le estamos asignando a un recurso humano más tareas de lo que puede realizar. Esto lo podemos observar en la herramienta gráfica de los recursos del menú Ver. Resumen del proyecto. Nos brinda diferentes tipos de información, como la fecha de inicio y término del proyecto, en la parte posterior, la duración, las horas totales de trabajo, los costos, el estado de las tareas y de los recursos. Cálculo de costos.
Calcula los costos de los recursos y la mano de obra. Una vez que los recursos son asignados a cada tarea, hay dos tipos de reporte. El flujo de efectivo es un reporte de gasto semanal y el requerimiento de materiales. Control de proyecto. Cuando ya se han introducido todos los datos necesarios para realizar ruta crítica y se han establecido el programa de proyectos como se desea, se puede salvar como línea base. Esto permitirá compararla con las modificaciones que se hayan haciendo el proyecto. Como otro punto, están especificaciones de costos fijos de tareas. Si tiene costos que no estén asociados a ningún recurso de material, de personal basado en tasas, o a ningún recurso de costos como por ejemplo el equipo o los costos de recursos variables, pueden especificarlos en una tarea. No es posible agregar costos fijos a recursos. Un costo fijo puede ser un costo misceláneo o puntual, en el que se haya incurrido durante una tarea específica. Puede agregar costos fijos a cualquier tarea, incluida la tarea de resumen del proyecto que presenta el proyecto completo. A continuación se indica cómo agregar un coste fijo a una tarea. Como primer paso, haga clic en Vista. Luego, diagrama de Gantt. Segundo paso, haga clic en Ver, luego en Tablas, luego en Costo para aplicar la tabla de costo. Paso número 3. En el campo Nombre de tarea, seleccione la tarea para la que desea especificar un coste fijo. Paso número 4. En el campo Costo fijo, escriba un importe de costo. Paso número 5. En el campo Acumulación de costos fijos, la acumulación predeterminada de costos es prorrateo, aunque puede seleccionar inicio o final para la acumulación de costos fijos al inicio o al final del proyecto. Como nota, puede cambiar el método de acumulación de costos fijos predeterminado para todas las nuevas tareas de proyecto, así como las de futuros proyectos en la pestaña de programación de cuadro de diálogo, opciones de proyecto, archivo, luego opciones, luego programación. Otra indicación para la especificación de costos fijos en la tarea de resumen del proyecto. Paso número 1. Haga clic en Vista, luego en diagrama de Gantt. Paso número 2. Si no muestra la tarea de resumen del proyecto, haga clic en Formato, luego active la casilla Tarea de resumen del proyecto. Paso número 3. En el campo Nombre de tarea, seleccione la tarea de resumen del proyecto. Y como último paso, en el campo de costo fijo, escriba un costo para el proyecto.